Hola amigas, amigos, vamos a comparar las principales ubicaciones de Avatar World con las principales ubicaciones de Toca Boca World. Ponme en comentarios cuál de las dos te gusta más y vamos a darle al play a cada una de ellas. La primera diferencia que encontramos entre los mapas de Avatar World y de Toca Boca es que el mapa de Avatar World es lineal, es decir, se desplaza de izquierda a derecha y es totalmente plano. Sin embargo, el mapa de Toca Boca, como veis, hace una especie de círculo que te lleva de forma automática a la siguiente parte del mapa. ¿A vosotros cuál os gusta más? ¿El mapa de Avatar World, que como veis va de forma lineal, o el mapa de Toca Boca, que gira y gira? Uf, vaya mareo. Siguiendo con más diferencias y similitudes entre los mapas de Avatar World y Toca Boca son los cochecitos que aparecen interactuando con las calles. Como veis, esta es la parte inferior de Toca Boca, por aquí va el coche rojo y en la parte superior tenemos los cochecitos de Avatar World. ¿Cuál os gusta más, amigas y amigos? ¿El de Avatar World o el de Toca Boca? Vamos ahora con las animaciones del tiempo. Como veis, en la parte superior tenemos unas nubes alrededor del sol que se van moviendo y en Toca Boca las nubes son planas, pero fijaos, de repente aparece un avión. Aquí podemos ver la animación de cambio de día a noche en Toca Boca. Tanto el sol como la luna tienen ojos y boca. Sin embargo, en Avatar World han eliminado los ojos y la boca y han hecho una animación más realista. Fijaos, con el atardecer, y del atardecer pasamos a la noche. ¿Cuál de estas transiciones os gusta más? ¿La de Avatar World o la de Toca Boca? Ponedmelo en comentarios. Es el momento de comparar las ubicaciones. Vamos a comenzar con el cine/teatro de Avatar World, que es una actualización bastante reciente, comparándolo con el de Toca Boca. Como veis, los dos tienen una alfombra roja en la entrada. ¿Cuál de los dos edificios os gusta más? ¿El de Toca Boca o el de Avatar World? En mi opinión, es mucho más atractivo el edificio de Avatar World, mucho más colorido y enfatiza la entrada con la alfombra roja. Para mí, el mini punto se lo lleva Avatar World. Veamos ahora la animación para entrar al edificio. Me gusta mucho el zoom que hace Toca Boca, cosa que Avatar World no tiene. Fijaos, al entrar tan solo te sale la animación de carga. Vale, amigas, amigos, ya estamos en el interior de ambos teatros. Y lo primero que vemos en Toca Boca es que es mucho más oscuro que Avatar World y tenemos la zona de palomitas, bebidas y dulces. En la parte superior encontramos la zona de palomitas y dulces de Avatar World, para mi gusto mucho más detallada y luminosa. Si apretamos nos aparecen las palomitas y las podemos poner en el bol. Y amigas, amigos, en Toca Boca viene la cajita con las palomitas, pero fijaos en la parte de abajo, he sacado las palomitas de la caja y no se pueden volver a poner. Y en Avatar World puedes sacar las palomitas y volverlas a poner perfectamente. Creo que sin duda, mini punto para Avatar World. Ponedme en comentarios qué zona de palomitas y dulces os gusta más. ¿La parte superior que corresponde a Avatar World o la parte inferior que corresponde a Toca Boca? Si deslizamos entramos a las butacas en Toca Boca. Sin embargo, esta ubicación de Avatar World es mucho más grande y tenemos que entrar a la sala. Aquí podemos comparar ambas salas. Continuamos viendo la tendencia de que Avatar World es mucho más luminoso que Toca Boca. Vamos a apagar las luces en ambas ubicaciones a ver cómo se ve, ¿vale? Vamos a colocar también un personaje en la butaca de Toca Boca para ver si hay animaciones. Y como podemos observar, en Avatar World las butacas tienen su propia animación para reaccionar a lo que están viendo en el cine o el teatro. Esto da muchísimo juego para hacer historias. En la parte inferior, sin embargo, no podemos interactuar con las butacas. Vamos ahora con el escenario. Vemos un escenario grandísimo en Toca Boca. Y el escenario que corresponde a Avatar World es este. Seguimos viendo que Avatar World tiene más interacción con los objetos que lo rodean. Por su parte, Toca Boca puedes encender y apagar las luces del escenario. Podremos realizar la misma acción en Avatar World. Y amigas, amigos, si continuamos deslizando, vemos la zona de entre bastidores, donde tenemos los objetos musicales, diferentes escenarios. Como veis, la animación está chulísima para el cambio de escenario. Tenemos también este del espacio. Fijaos, la animación me encanta y está súper repleto de decoración.
Tenemos también un montón de disfraces y decoración, y al fondo la zona de maquillaje. Y en la parte superior, en Avatar World, si deslizas hacia la izquierda, podemos ver más butacas y la zona de proyección. Vale, amigas y amigos, yo creo que ya podemos puntuar qué cine o teatro es mejor, si el de Avatar World o el de Toca Boca. En cuanto a la entrada, vamos a darle como ganador a Avatar World. Continuamos con las butacas y el ganador vuelve a ser Avatar World. Y el escenario o la zona de proyección, amigas y amigos, vamos a darle el punto a Toca Boca. El espacio es mucho más amplio y la personalización es mayor. Sin embargo, quiero destacar que toda esta zona de aquí, Avatar World, tiene su propia ubicación, que es el estudio de cine, pero esta nota es puntuando meramente el escenario. Por lo que, amigas y amigos, el mejor teatro o cine es para Avatar World. Ponedme en comentarios cuál de los dos os gusta más. Y vamos ahora, amigas y amigos, con la siguiente comparación. Fijaos, vamos a comparar ahora las escuelas de Avatar World y de Toca Boca. Vamos a tener aquí una pelea muy discutida porque ambas están chulísimas. A primera vista, ¿qué edificio os gusta más? ¿La escuela de Avatar World o la escuela de Toca Boca? En Avatar World tenemos una escuela con 2 pisos y en Toca Boca tenemos 1, 2 y 3 pisos. Vamos a empezar por la planta 1 y como veis aquí tenemos las 2 entradas a la escuela. Al dirigirnos en Avatar World hacia la izquierda tenemos la entrada a la escuela, lo mismo que al deslizar en Toca Boca tenemos la entrada a la escuela. La principal diferencia que veo entre ambos juegos es que el mundo de Avatar World es mucho más amplio, ya que para entrar, por ejemplo, a la escuela tenemos que presionar y nos salta una animación para entrar dentro de la escuela. Sin embargo, el mundo de Toca Boca está mucho más condensado y para entrar a la escuela tan solo tienes que deslizar hacia la izquierda. Esto tiene pros y contras. ¿Qué prefieres? ¿Un mundo más grande que tenga animaciones de carga entre diferentes estancias, como pasa en Avatar World? ¿O prefieres un mundo más pequeño y más condensado, pero que no tengas animaciones de carga entre diferentes estancias? Visto esto, ¿qué preferís? ¿Más grande con pantallas de carga o más pequeño sin pantallas de carga? Ponérmelo en comentarios. Tenemos enfrente la zona de taquillas de ambas escuelas. En Avatar World utilizan colores más vivos y llamativos que en Toca Boca, que son tonos más pastel y aesthetic. En Avatar World podemos encontrar múltiples taquillas, en esta zona hasta 8, y encontramos candados y llaves que nos supondrán un reto de dificultad para descubrir numerosos secretos, que eso le da un punto muy bueno a favor a Avatar World. Y en este caso, en Toca Boca tenemos 4 taquillas también con muchísimos objetos. Ponedme en comentarios qué zona de taquillas de la escuela os gusta más, si la de Avatar World o la de Toca Boca. Vamos ahora con la clase. Como veis, en Toca Boca es muy sencillo porque tan solo deslizando entramos en la clase. Sin embargo, como os comentaba, Avatar World es mucho más grande y para entrar a la clase tenemos que deslizar y pulsamos a la puerta para entrar en la clase. De nuevo, la clase de Toca Boca se puede ver al completo, tenemos al profesor al fondo y las mesas por delante. Sin embargo, en Avatar World las mesas se colocan de izquierda a derecha y el profesor lo tenemos a la derecha del todo, enfrente de la pizarra. ¿Cuál de estas clases os gusta más, amigas y amigos? ¿La clase de Avatar World en la parte superior o la clase de Toca Boca en la parte inferior? Como veis, en Toca Boca tenemos una pizarra electrónica súper chula, en la cual podremos escoger entre varios colores y grosores para escribir en la pizarra. ¡Hola! Sin embargo, en la pizarra de Avatar World podemos borrar la tiza y tenemos diferentes colores para escribir. Pero como veis, al levantar se cae la tiza y fijaos en este detalle, solo con pasar la tiza por la pizarra ya escribe. Entonces, si quiero escribir hola, no puedo escribirlo bien porque se ve el inicio y el final de la tiza. Por lo tanto, mini punto para la pizarra de Toca Boca. Mirad, amigas y amigos, vamos a ir ahora a la parte derecha, que tenemos la clase de arte. Y en Avatar World, que como sabéis es más grande, vamos a salir de clase, vamos a subir las escaleras para poder llegar al segundo piso, donde se encuentra la clase de arte al fondo. En ambas clases tenemos caballetes para poder pintar nuestro cuadro todo guapo, si no lo tiras a la basura como yo. A ver, colocamos nuestro cuadro y si pulsamos varias veces se va pintando el cuadro, todo guapo.
Vamos ahora con Avatar World y vemos que con el pincelito, si pasamos por encima de los colores, pintaremos nuestro cuadro todo guapo. Pero como veis pasa lo mismo, cada vez que nos ponemos encima dibujamos y entonces no se puede hacer bien un dibujo. A vosotros, amigas y amigos, ¿qué clase de arte os gusta más? ¿La de Avatar World en la parte superior o la de Tocaboca en la parte inferior? Ponedmelo en comentarios. Vamos a subir a la planta 2 en Tocaboca a ver qué nos encontramos. Como vemos, amigas y amigos, aquí a la izquierda tenemos los baños, los cuales los vamos a comparar con los baños de Avatar World. Tenemos un dispensador de compresas en Tocaboca. Hubo mucho revuelo hace tiempo con los pads y snippet. Ponedme en comentarios si sabéis de lo que hablo. En ambas ubicaciones se puede abrir y cerrar la puerta de los baños. Me parece más bonita la animación de Tocaboca. ¿Qué pensáis, amigas y amigos? ¿Os gusta más el baño de la escuela de Avatar World o el baño de la escuela de Tocaboca? Ponedmelo en comentarios. Lo siguiente que podemos ver es algo que no tiene la escuela de Avatar World, y es que, como veis, vemos un pabellón cubierto donde poder hacer el baile de fin de curso, además de jugar a partidos de fútbol y baloncesto. Esta parte es increíble y me encanta, además es totalmente personalizable porque, como veis, aquí tenemos un montón de utensilios. Como veis, tenemos la ropa de las cheerleader o las animadoras, tenemos las cestas con las pelotas de baloncesto, y en esta zona de aquí activaremos la pista de baloncesto. Como veis, han salido las canastas. Aquí tenemos el baile de Halloween. Fijaos en este, amigas y amigos, para el baile de fin de curso, está guapísimo. ¿Y qué me decís de este para un baile romántico? Sin duda, este es un extra para la escuela de Tocaboca súper importante. Puede hacer que gane gracias a esto. Vamos ahora con la tercera planta. Y es que, amigas, amigos, en la tercera planta, en Tocaboca, tenemos aquí el almacén de limpieza, como lo tenemos en la parte superior aquí en Avatar World. Podemos ver el carrito de limpieza todo guapo, muy parecido al carrito de Avatar World. Aunque el de Avatar World es mucho más sencillo, yo creo que gana el de Tocaboca. Seguimos viendo la zona izquierda y, amigas, amigos, vemos la cafetería. En Avatar World la cafetería tiene su propia ubicación, y es que tenemos que entrar y fijaos, amigas y amigos, que es mucho más grande. En Avatar World podemos ver a los cocineros y servirnos multitud de comida. La comida en el juego de Avatar World se puede elegir en el exterior apretando justo aquí, es uno de los secretos. ¿A qué cocina de la escuela os gustaría entrar? ¿A la de Avatar World o a la de Tocaboca? Ponedmelo en comentarios. Podemos ver en Tocaboca que tenemos una terracita al exterior, y en la parte superior en Avatar World tenemos diferentes mesas en el comedor. ¿Cuál os gusta más, amigas y amigos? Finalizamos la comparación entre escuelas con el despacho del director, en el caso de Tocaboca de la directora. Fijaos qué grande y colorido, y en Avatar World entramos al despacho, amigas y amigos, y tenemos aquí el despacho del director. Como sabéis, el plus de todas estas ubicaciones de Avatar World son la multitud de secretos que se distribuyen en la zona. Espero, amigas y amigos, que vosotros os portéis bien en la escuela y ninguno tenga que hablar con el director. Pero en cuanto a comparaciones, ¿cuál os gusta más? ¿La parte superior de Avatar World o la parte inferior de Tocaboca? ¿Es la comparación más pareja y más difícil que hemos visto hasta ahora? Para mí, en la entrada tenemos un claro empate. Decidme si os parece bien. Y es que estas escuelas tienen muchísimas similitudes. Para mí, en las taquillas también voy a darles un empate. Seguimos con el aula y, amigas, amigos, para mí el aula de las dos escuelas también merecen un empate. En el aula de arte, amigas y amigos, voy a darle como ganador a Avatar World, ya que es un aula de arte y en Tocaboca no se pueden personalizar los cuadros. Me parece que esto, junto a que la clase de arte es enorme, un punto positivo para Avatar World. En cuanto a los baños, amigas y amigos, si me tuviera que quedar con un solo baño, me quedaría con el de Tocaboca. Aparte de que es mucho más grande, me parece mucho más bonito. Además, como punto extra, tenemos en este baño uno de los pocos secretos que tiene Tocaboca. Este pendrive se puede poner en la clase para que te aparezca una imagen en la pizarra. Y también, si apretamos con cuidado a la rejilla de la parte superior, nos sale una paloma fantasma.
Es algo muy random, vamos a darle el punto positivo a Toca Boca. En cuanto a zonas deportivas, Toca Boca tiene este pabellón que está chulísimo y además es personalizable, y la parte superior de Avatar World tiene este campo de fútbol al exterior y también esta pista de atletismo. Pero amigas, amigos, a mí que puedas decorar este pabellón de diferentes formas para poder hacer múltiples eventos me ha convencido. El ganador de esta parte es Toca Boca. El armario de limpieza para mí sin duda tiene un ganador y es Toca Boca. Y en cuanto al comedor, el claro ganador es Avatar World, que tiene una zona entera de comedor y mesitas para comer. En cuanto a los despachos del director, para mí también tenemos un claro vencedor y es el despacho de dirección de Avatar World. Por lo que, amigas y amigos, esto es un claro empate. Tanto la escuela de Avatar World como la escuela de Toca Boca son impresionantes. ¿Os parece bien que el resultado sea empate? Si vosotros pensáis que debe ganar la escuela de Avatar World, darle a like, y si pensáis que debe ganar la escuela de Toca Boca, suscribiros. Si pensáis como yo que debe ser empate, haced las dos cosas. Antes de continuar, me gustaría saber qué otras comparaciones os gustaría que hiciéramos. Si queréis, por ejemplo, comparar otros juegos con Avatar World, ponedmelo en comentarios. Veamos ahora dos ubicaciones que son parte esencial de Toca Boca y de Avatar World, y es el aeropuerto. Como vemos en la parte superior tenemos tremendo aeropuerto, los aeropuertos son gigantes y Avatar World lo ha plasmado a la perfección. Sin embargo, en la parte inferior me parece que Toca Boca lo ha hecho demasiado pequeño. Fijaos, este barco es igual que toda la pista de aterrizaje. Por lo que, en cuanto a edificio, gana sin duda el aeropuerto de Avatar World. Entraremos en el aeropuerto de Toca Boca. Como vemos, destaca que ambas entradas tienen cámaras de seguridad. ¡Todo guapo! Mirad, se mueven las dos. Ya sabéis que Toca Boca condensa mucho todas las ubicaciones y aquí tenemos ya la recepción para dejar las maletas. Sin embargo, Avatar World tiene una zona de descanso, el cartel de salidas y llegadas, tiene también un puesto de información y llegamos a la cola para dejar nuestras maletas. ¿Qué os parece, amigas y amigos? ¿Os gusta más la entrada del aeropuerto de Avatar World o del aeropuerto de Toca Boca? Fijaos en el detalle que en la parte trasera de Avatar World hay un avión y hay una animación que, como veis, el avión se está yendo, si es que están cuidando el más mínimo detalle. En Toca Boca vemos cómo llegan y se van las maletas. Y en la parte superior de Avatar World vemos la cinta para dejar nuestras pertenencias para que las puedan analizar antes de pasar por el control de seguridad. Control de seguridad que tenemos en Toca Boca en la parte inferior. Para mí, amigas, amigos, este control de seguridad está chulísimo, el de Avatar World. Tenemos aquí al policía con su perro, las cámaras observando, mirad qué tremenda tecnología para analizar nuestras maletas. Y en la parte inferior la verdad es que es poquita cosa. Ni que decir tiene que el aeropuerto de Avatar World tiene 4 plantas, es enorme. En la segunda planta tenemos tiendas, en la tercera planta tenemos salidas y en la cuarta planta tenemos llegadas. Vamos a ir a la tercera planta a salidas y fijaos el recorrido que hay que hacer en Avatar World para llegar hasta la zona de embarque. Justo aquí. Este es el recorrido en Toca Boca. Ya hemos llegado a la zona de embarque. Amigas, amigos, la experiencia de juego para mí es importantísima y sin duda el aeropuerto de Avatar World está arrasando al aeropuerto de Toca Boca. ¿Qué pensáis vosotros? Ponedme en comentarios qué aeropuerto de los dos os está gustando más. Como vemos en la sala de embarque ya entramos directamente al avión, amigas y amigos, estamos dentro del avión, abrimos la puertecita y tenemos que pasar por el famoso túnel. Entramos dentro de un avión totalmente equipado con animaciones en los asientos, con baños to guapos que se abren y se cierran. Y fijaos en la zona de dulces. Por su parte, Toca Boca tiene también una zona de comida. En lo que sí que le gana el avión de Toca Boca al avión de Avatar World es que aquí podemos entrar en la cabina del piloto. En Avatar World, poniendo un código que me vais a poner vosotros en comentarios, te aparecerá el piloto del avión. Pero fijaos, tremendo baño. Sin duda, esta ubicación para mí no tiene discusión. El ganador del mejor aeropuerto es Avatar World.
Ponedme en comentarios cuál de los dos aeropuertos os gusta más. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. Si os ha gustado estas comparaciones entre diferentes ubicaciones de Avatar World con Toca Boca, ponedme en comentarios: Juanvi, queremos parte 2. Tenemos muchísimas ubicaciones para comparar entre ambos juegos para poder decidir cuál es el mejor juego de los dos. Recordad ponerme en comentarios si a vosotros os gusta más Avatar World o os gusta más Toca Boca World. Si vosotros también habéis visto esta nota con un emoji de tomatito, poned tomatitos en comentarios. Y si queréis que os salude en un próximo vídeo de comparaciones, ponedme vuestro nombre en comentarios. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, tíos! ¡Adiós!